Buenas noches, mis amigos. Bienvenidos a un nuevo programa, otra edición de La Otra Realidad. Tu amigo Andrew Álvarez. Hoy, 11 de noviembre del año 2022. Como siempre, compartiendo con ustedes acá en vivo a través de mi canal de YouTube y a través de mi canal o mi página de Facebook, Andrew Álvarez Chardón, página oficial. El mismo nombre en las dos cosas. En YouTube, Andrew Álvarez Chardón. Facebook, mi canal, y Andrew Álvarez Chardón, el fanpage acá en Facebook. Gracias como siempre por conectarse con nosotros acá en La Otra Realidad. Recuerda que este es un programa de corte ecléptico y que esto es una aventura a través de la conciencia humana. Aquí vamos a esbozar una serie de ideas y los análisis, ¿no?, de los asuntos pertinentes de lo que está ocurriendo en todo el mundo. Por lo menos algunas cosas que ocurren en todo el mundo. Es imposible, ¿no?, ser omnipresente, omnisapiente y saber qué pasa en este planeta, donde pues ya las Naciones Unidas, oiga bien, nos han anunciado que el próximo 15, el martes que viene, 15 de noviembre del año 2022, oficialmente la población del mundo llega a 8.000 millones de seres humanos, es decir, 8 billones de seres humanos. Así que la superpoblación en nuestro planeta es uno de los grandes problemas que presenta la humanidad. Nunca antes en la historia habíamos tenido tanta gente viviendo sobre la faz de la Tierra, así que somos 8.000 millones desde la próxima semana. Inclusive, durante la reunión del G20, esto pues va a ser un pronunciamiento que va a hacer la ONU y que se supone que deben haber planes para poder enfrentar lo que esto pues nos trae. Esto nos trae, pues, como hemos mencionado tantísimas veces, más lucha por los recursos planetarios, más escasez de agua, alimento, más necesidad de energía, es decir, hidrocarburos, petróleo, combustibles fósiles y todas las cosas que puedan estar correlacionadas con la superpoblación, con esa explosión demográfica, que aunque en los países del G20 y en los países del G7, en la mayoría de ellos ha bajado la población humana, la realidad es que en los países más pobres del mundo y los países en desarrollo sigue obviamente una explosión demográfica incontrolable. Hace muchos años, del pasado siglo, se llevan una serie de programas tratando de controlar precisamente la natalidad, pero no han resultado tan efectivos como se creía. Y es cuestión no de extinguir la especie humana, nuestro género de vida, no es destruir la civilización, es que definitivamente mientras más gente hay en el planeta, no solamente más cosas van a consumir, más contaminación hay, menos espacio vital para todos y lógicamente la aglomeración de tanta gente en diferentes partes del mundo, por lo que trae toda esta locura colectiva que estamos viviendo, que se ha ido estudiando a través del tiempo y que nos damos cuenta que mientras más y más gente hay hacinada en una ciudad o en regiones en particular, pues definitivamente la convivencia social se hace prácticamente imposible. Es decir, surgen todo tipo de conflictos, todo tipo de luchas internas y tenemos que ser realistas y entender todo lo que esto nos trae de la mano. Así que, nuevamente, próximo martes 15 de noviembre, la especie de los Homo sapiens sapiens, los seres humanos, vamos a llegar a 8.000 millones de habitantes. ¡Wow! Rompemos todos los récords de todos los tiempos. Bueno, dicho todo eso, les agradecemos como siempre que estén con nosotros, recordándoles que en el segundo segmento estará con nosotros vía telefónica el ingeniero Orlando Pla, dando una serie de noticias y sus opiniones, el análisis de algunos asuntos en particulares que como siempre son de la más interesante y que van en concordancia con lo que hacemos acá en el primer segmento. Recuerde que La Otra Realidad no empezó aquí en Facebook ni en YouTube. La Otra Realidad empezó en la radio para el año 2004, allá en Radio Isla 1320 AM, y que anteriormente teníamos un programa en Noti1 titulado Siglo XXI, en el pasado siglo precisamente, y esto ha sido un progreso y un proceso longitudinal a través del tiempo de los eventos que han estado aconteciendo y como siempre hemos estado a la vanguardia en las proyecciones y obviamente en la observación de las megatendencias de lo que va a pasar en el mundo. Los que nos siguen por tantos años, por tantas décadas, saben muy bien siempre cuál ha sido nuestro norte y cómo hemos tratado siempre de discutir los asuntos precisamente relacionados con todo lo que pueda ser el desarrollo y la evolución de la sociedad humana. Así que ahí estamos nosotros, aquí en las puertas del futuro, a ver qué pasa con nuestra especie. Dicho todo eso, bueno, vamos a un par de cosas que están
importantes y que tenemos que discutir para esta noche con todos ustedes, dentro de los asuntos que digo yo valen la pena sacar del mundo, porque no podemos estar en todas partes, como mencionamos hace un momento, y no lo podemos saber todo, nadie lo sabe todo. Y eso es, por lo menos ningún ser humano, no hablemos nada de deidades ni de cosas que estén por arriba de nuestra conciencia. Bueno, precisamente hoy se celebra el Día del Veterano en los Estados Unidos, las diferentes guerras en que han participado los Estados Unidos, ¿no? Desde la guerra hispanoamericana, para no hablar de la guerra de independencia, la guerra de secesión, pues bueno, la guerra hispanoamericana, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea, el conflicto o la guerra de Vietnam, la Primera Guerra del Golfo, la Segunda Guerra del Golfo, y lógicamente en trámites ahora en plena Guerra Fría, una vez más, y por no olvidar tampoco la Guerra Fría del pasado siglo, que fue una guerra proxy, donde ambas superpotencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos, pues estuvieron llevando a cabo enfrentamientos dentro de lo que se llamaba en aquel entonces el tercer mundo. Y habían otros que peleaban obviamente por los intereses ya, tanto políticos como económicos, que cualquiera de estas dos superpotencias querían en aquel momento, buscando la supremacía global. Y la supremacía global todavía sigue siendo obviamente la meta de las superpotencias, y de eso hablaremos en un momento, específicamente cuando el general Marley en el Pentágono se pronuncia sobre China y cuáles son las metas que China tiene antes del año 2050, que eso obviamente son la supremacía mundial, y de eso voy a hablar en un momento con ustedes también, para que veamos los diferentes ángulos que todo esto trae y la preocupación que nos debe presentar esta carrera armamentista que estamos en estos momentos experimentando, porque ya no se le da tanto enfoque, ¿no? Ya no se le da tanto destaque desde el punto de vista de la carrera armamentista y desde el punto de vista de la Guerra Fría. Fíjese usted cuántas veces escucha usted ese término nuevamente en la discusión política, en el análisis político o inclusive en las noticias en las grandes cadenas del mundo. Usted prácticamente no oye que se repita Guerra Fría y se repita carrera armamentista, que eran lógicamente, ¿no?, una serie de eslogan y una serie de criterios que se utilizaban muchísimo en el pasado siglo XX, durante la Guerra Fría del siglo XX. Pero en la actualidad pues esto como que se le ha dado una curva, y se está buscando pues tal vez otros ángulos de discusión y tratar no de enfocarlo de otra manera para que no se viese la misma forma en que ocurrió en el siglo XX. Claro, hay que aclarar lo siguiente: la historia nunca se repite. Sí, oiga bien, nunca se repite. Hay eventos y sucesos que pueden tener paralelismos, ¿no? Y hay una serie de sincronismos que puedan ocurrir tal vez, y de decisiones muy parecidas en un momento dado. Pero definitivamente cada momento es diferente, cada situación histórica es totalmente opuesta o cambiante si la comparamos con lo que pasó en el pasado. Y nos damos cuenta que en los procesos lo único que hay constante, aparte de las variables, es definitivamente el ser humano. Y el ser humano es quien toma las decisiones y quien lleva a cabo las equivocaciones. Por eso es que la historia parece repetirse. Aunque hay ese viejo adagio que nos dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, la realidad es que repetimos errores, no la historia. La historia ya pasó. La gente que la protagonizó ya no está aquí con nosotros. Así que eso es importante que hagamos, ¿no?, una aclaración y un punto entre una cosa y la otra. Dicho todo eso, pues bien, el Día del Veterano, día libre para muchísima gente, día donde pues se recuerda también a los caídos en diferentes frentes de guerra y obviamente a los que sirvieron a la bandera de los Estados Unidos, a los intereses de la democracia de los Estados Unidos, ¿no?, y todas las cosas que pudieran estar implicadas, positivas o negativas, en todo esto. Y yo pues a veces tengo que hacer una pequeña reflexión sobre todo esto, ¿no? Y no me voy a ir a todas las guerras, ni a todos los conflictos, ni a todas las operaciones, porque es un programa no da para eso, y eso habría que hacerlo, ¿no?, ya prácticamente a nivel de documental. Sino que aquí pues hay que recordar algunos asuntos que tienen que ver precisamente con los veteranos, con las personas que sirvieron, que estuvieron en frentes de batalla, los que obviamente, cuando usted le pone una medalla es porque usted ha estado en el frente de batalla, porque usted obviamente se la ganó, será la medalla de plata, la medalla púrpura, lo que le pongan a usted, lo que usted se vaya a ganar en un momento dado, o inclusive la medalla presidencial, la que le puedan a usted dar de acuerdo a su servicio. Aquí es importante lo siguiente: yo siempre recuerdo a ese Vietnam porque es uno de los tópicos que he tenido que enseñar en la universidad. Es uno de los momentos históricos culminantes en la transición de los Estados Unidos, del sistema político de los Estados Unidos, inclusive de poder tal vez divagar un poco con la idea de un golpe de Estado dentro de la nación americana por parte de los intereses militares, ¿no?, el Pentágono y la industria militar, cuando se asesinó al presidente John F. Kennedy y se firmó
días después, ¿no?, la intervención directa en la guerra de Vietnam por el presidente Lyndon B. Johnson. O sea, todo este tipo de cosas, pues, obviamente, son importantes tratar de refrescarlas un poco, porque no hay duda que nosotros no podemos, ¿no?, ignorar esta situación de lo que pudiese ser el mundo para todos nosotros. Y traigo esta situación porque es importante que lo entendamos de la siguiente manera. Yo creo que los Estados Unidos de América tienen una gran oportunidad precisamente para hacer del mundo algo mejor de lo que ha sido hasta este momento. Yo creo que nosotros debemos tratar de ver cómo la democracia puede sostenerse por más tiempo y de qué forma y de qué manera. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, simplemente por lo siguiente. Creemos que definitivamente estamos equivocados en muchas formas y maneras de hacer las cosas. En muchas formas y maneras tal vez de poder enfrentar el mundo como lo hemos visto hasta el momento. Hasta este momento, cuando yo les hablo aquí a ustedes, no hay duda de que siguen ocurriendo situaciones fuera de control en el mundo. No hay duda de que siguen ocurriendo muchísimas cosas más en todas partes. O sea, todo eso es importante que lo podamos entender nosotros para que sea parte, ¿no?, del proceso mismo, el desarrollo de la sociedad y la democracia. Dicho todo eso, y se los traigo de esta manera porque es importante que lo podamos ver, mis amigos, hay que hacer un poco de memoria sobre lo que Estados Unidos ha vivido durante todo este tiempo y lo que la ciudadanía ha tenido que experimentar. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?, los soldados que enviaban a la Segunda Guerra Mundial, la edad promedio era 26 años. Sí, 26 años precisamente era la edad promedio que tenían los jóvenes que iban a luchar a la guerra de Vietnam. Y cuando traigo esto es porque a la Segunda Guerra Mundial, cuando traigo esto es precisamente por la cuestión de la guerra de Vietnam. ¿Por qué? Porque la guerra de Vietnam, la edad promedio de los jóvenes que iban a pelear, o de los soldados, era 19 años. Cuando uno la compara con 26 años en la Segunda Guerra Mundial, vis a vis 19 años en la guerra de Vietnam, pues definitivamente hay un abismo tremendo entre la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Vietnam. Luego, cuando uno ve también las bajas que se concentraron en un momento dado, y aunque en la Segunda Guerra Mundial murieron millones de personas, millones de soldados, tanto de aliados, rusos como alemanes, no hay duda que la guerra de Vietnam también le costó la vida a más de 58.200 soldados estadounidenses, y que las bajas precisamente de Vietnam del Norte y de las fuerzas del Vietcong podrían superar las 300.000 fácilmente, mientras pues la población civil podría llegar a más de 1 millón de personas o más muertas durante todo este conflicto, que Estados Unidos empezó obviamente a involucrarse en este conflicto después que salieron los franceses en la década de los 50, ya desde 1955 hasta 1975, hasta el 29 de marzo del año 75 más o menos, pues estuvieron las fuerzas de Estados Unidos antes de abandonar obviamente el país, de salir de la embajada de Saigón y toda esta historia que todos conocemos. Es importante señalar lo siguiente: hay un sinnúmero de cosas que empezaron a surgir después de esta guerra con los veteranos, y tiene que ver obviamente el estrés postraumático, cómo se afectó la mente de muchos de los combatientes de los Estados Unidos. Según los datos que daba el Departamento de la Defensa y obviamente el Departamento de Veteranos de los Estados Unidos, nos indicaban que por lo menos la mitad de los soldados que estuvieron en el frente de batalla de Vietnam sufrían de estrés postraumático, el 50% de ellos. Incluso hay estudios que reflejan precisamente que por lo menos por 5 o 10 años después de haber estado en Vietnam, 5 o 10 años después de haber salido del frente de batalla, por lo menos más de 82.000 soldados seguían peleando esa guerra. Me explico para que me entiendan. ¿Cómo que 82.000 soldados? Bueno, simple. Por lo menos 82.000 de ellos tenían esos flashbacks y tenían obviamente esa impresión de que todavía estaban peleando en la guerra, que todavía estaban atrapados en Vietnam, que todavía estaban bajo el fuego enemigo, que todavía toda esta situación estaba fuera de control. O sea, todas esas cosas definitivamente es importante que las sepamos. Todas esas cosas obviamente nos describen precisamente lo que está pasando en el mundo y lo que Estados Unidos ha tenido que experimentar por tanto tiempo. Y cuando digo Estados Unidos, sus soldados, sus veteranos. Dicho todo eso, ¿no?, pues definitivamente habría que pensar también en la primera guerra del Golfo, cuando se empezó a hablar obviamente del síndrome del Golfo y que empezaron a sufrirlo también miles de soldados que venían del Golfo Pérsico y que no se les podía diagnosticar una enfermedad en particular, una condición en particular. Luego, investigaciones posteriores empezaron a indicar que era contaminación química, exposición a varios químicos que eran sumamente tóxicos y que estos soldados fueron expuestos precisamente allá en el Golfo Pérsico. Un término que se utilizó para estos soldados fue el dust, el polvo.
el polvo del desierto, un polvo contaminado, probablemente con todo tipo de químicos o inclusive con uranio reducido utilizado por la munición antiblindaje que usaba los Estados Unidos contra los tanques de Saddam Hussein, contra los tanques iraquíes. O sea, todas estas situaciones por arriba, por no tocar a la gente naranja, irnos a Vietnam de nuevo, o inclusive consecuencias de lo que ocurrió también en Corea, en la guerra de Corea. O sea, hay tantas cosas que han tenido que pasar los veteranos y que lamentablemente han traído acá luego de la guerra, ¿no? Desde algunos con la adicción a las drogas, otros mutilados, ¿no? Sin piernas, sin brazos, etcétera, ciegos, etcétera. Todo esto debido obviamente a la guerra como tal, a los efectos de guerras como estas, guerras de guerrilla, este tipo de guerras asimétricas. Así que hoy definitivamente hay que honrar a toda esa gente, hay que recordarlos a todos ellos. No hay duda de que definitivamente son tiempos difíciles los que vivimos, pero también son tiempos muy difíciles los que vivieron estos veteranos. Y recuerde usted que un soldado en Vietnam en su primer tour tenía que estar 12 meses allí y todos los días prácticamente estaba bajo fuego enemigo. Todo eso trabaja aquí en la psique, en la cabeza, en la mente de los soldados. Dicho todo eso, pues bueno, vamos por otra cosa. Yo creo que hay muchas situaciones interesantes que tenemos que tratar esta noche, aparte de esta situación de los veteranos, que muchos de ellos pues lamentablemente han sido olvidados. Muchos de ellos todavía aparecen en los hospitales de veteranos y allá pues meramente le dan algo para resolver un paliativo, para que con su condición emocional, mental o física pues traten de vivir los últimos años que le puedan quedar sobre la faz de este planeta o en este mundo. Dicho eso, directamente, bueno, hay una situación con Twitter. Usted sabe que Elon Musk compró Twitter, que Elon Musk aparentemente, no sé si la idea que tiene es desmantelar a Twitter, lo que hacer, ha estado despidiendo miles de empleados de Twitter, como ha pasado también en el megaverso de Facebook, que también están despidiendo miles de empleados, como pasó también hace unos meses atrás en Amazon, también despidiendo gran parte de su empleomanía y todo esto. Claro, ¿no? Después de la pandemia, que fue el momento tal vez de la época de oro de las plataformas sociales y de todo lo que había en servicios de internet, pues ahora parece que el agua está volviendo a su nivel. Pero el caso de Elon Musk es un caso curioso, lo vamos a discutir también parte de con el ingeniero Orlando Pla, la investigación que está pidiendo el presidente Joe Biden contra Elon Musk, por el tipo de prácticas que hace, pero hay muchas cosas que mencionar sobre este señor. Específicamente hoy, en ese mundo caótico de Twitter, ha pasado una serie de cosas. Por ejemplo, Twitter suspendió el pago de verificaciones por el caos que se ha generado, obviamente, en esta red. Usted sabe que bajaron también los valores de Twitter, bajaron también. Muchísima gente sigue perdiendo dinero con Twitter. Se han ido un sinnúmero de anuncios, un sinnúmero de auspiciadores de Twitter también por la situación esta, la manera en que lo está manejando Elon Musk. Por otro lado, hoy, precisamente para que usted sepa lo que está pasando allí, la farmacéutica Eli Lilly tuvo una enorme pérdida de miles de millones de dólares. Miles y miles de millones de dólares. 14,000 millones de dólares perdió en el día de hoy Eli Lilly. La causa, bueno, un hackeo en Twitter. Me explico. Una falsa página que fue puesta en Twitter como si fuera aparentemente de la farmacéutica. Y en esta falsa página se decía que era gratis precisamente la insulina, que la insulina era gratuita, que iba a ser gratuita, y esto obviamente hizo que los valores en la bolsa de valores de la farmacéutica Lilly pues cayeran por ahí para abajo, cuesta abajo, y esto pues lógicamente pues viene concatenado con toda esta situación que viene de caos en Twitter y con la inyección de Elon Musk precisamente en esta plataforma social. Aquí hay que señalar lo siguiente. Por ejemplo, la Comisión Federal de Comercio está tras los pasos de Elon Musk, ¿sí? Esta agencia federal. ¿Por qué? Lo están investigando por varias cosas. Primeramente, el director de esta comisión dice que ninguna persona, ninguna compañía está por arriba de la ley. Y esto aparentemente viene también relacionado con la situación de que el presidente Biden está pidiendo una investigación contra obviamente Elon Musk. Y esto pues se sigue obviamente poniendo más difícil. Mientras tanto, y esto es importante, Elon Musk no ha descartado que pueda cantar o declarar bajo quiebra a Twitter. Es decir, poner obviamente en bancarrota este servicio de microblog que es Twitter,
Así que estamos en quiebra y por ahí a ver que Dios reparta suerte. ¿Cuál es el papel de este señor? ¿Qué es lo que busca? Nadie sabe. Es un tipo ambiguo en unas cosas. Puede perder hoy 12.000 millones de dólares y mañana ganar 20.000 millones. A veces les tiene sin cuidado cuántos millones pierde o vota. Eso como que no le importa porque él piensa que el día de mañana va a ser más dinero que el que acaba de votar en estos momentos. Así que en una mentalidad de ese nivel es muy difícil saber lo que se está moviendo allá adentro y entender que lo que él quiere, incluso hemos leído de personas que lo señalan y dicen, ese es el anticristo que está aquí, que viene a crear caos en el mundo y está utilizando estas herramientas digitales para empezar a crear todo el acabose mundial. Bueno, y hay ideas por ahí. Yo no sé si lo es o no lo es, ni me viene ni me va. Pero la realidad es que muchísima gente obviamente lo ve de una manera negativa, mientras también tiene su grupo de seguidores, como todo, en pro y en contra. Dicho todo eso, yo creo que es importante que le demos seguimiento a esto. También es importante y es preocupante, ¿no?, que muchos de los ejecutivos que regulaban precisamente la plataforma y trabajaban en la seguridad de esta red social se fueron o los botaron de Twitter o algunos renunciaron de Twitter. Así que también Twitter nuevamente, al igual que Facebook, tiene un gran problema con la seguridad de los usuarios, de los que estamos, los que usamos sus servicios, de los que estamos aquí relacionados con todo esto. Así que es importante que empecemos a ver qué es lo que está pasando en ese mundo digital, porque como todos sabemos, donde más crímenes se llevan a cabo en el mundo, no es acá, en nuestro mundo físico y material, es precisamente en las redes sociales. Todo tipo de crímenes, robo de identidad, hackeo de páginas, hackeo de cuentas, soborno, bueno, todo tipo de cosas sucede obviamente en las redes y que pues aparentemente no hay forma de pararlo. Aparte, lógicamente, de la guerra cibernética entre las potencias militares y todo esto que tantísimas veces aquí hemos mencionado. Dicho todo eso, bueno, pues hay otra cosa que también tenemos que tocar, que yo creo que es interesante. En este momento brevemente voy a tocar un poco sobre Alex Jones, muy conocido de todos ustedes, obviamente, este teórico de la conspiración en los Estados Unidos, y alguien a quien yo de la década de los 90 pues seguía viendo qué era lo que estaba buscando. Y yo he mencionado varias veces que en el principio de los trabajos de Alex Jones, cuando estaba contra el grupo Bilderberg y otro tipo de cosas, buscando información interesante, pues valía la pena seguirlo. Luego con los años, pues obviamente Infowars, que era su página en internet, su plataforma, pues fue perdiendo credibilidad y llegando a inventar teorías y situaciones que definitivamente eran descabelladas. Y esto lo llevó, bueno, a varias cosas, ¿no? Aparte de su vida personal, su divorcio y todo lo relacionado con eso, a que lo demandaran por el caso aquel de la masacre de la escuela allá en Sandy Hook en el 2012, donde murieron 20 niños y 6 maestros fueron muertos por un individuo que obviamente no estaba bien de sus facultades mentales, y esto inclusive lo hemos discutido y presentado en conferencias. Dicho eso, ¿qué pasa? Bueno, usted sabe que él tenía una demanda multimillonaria que perdió y que tenía que pagar. Pues bueno, hoy precisamente le acaban de añadir 473 millones de dólares más. Así que Alex Jones se supone que paga en demandas 1.440 millones de dólares por todos los paquetes, mentiras y cuentos que se inventó allá en Infowars sobre la situación de Sandy Hook, por todos los cuentos de camino que la gente repitió y creyó de Mr. Alex Jones. Pues bueno, no solamente está en la quiebra, Alex Jones va a tener que vivir 20 vidas más para poder pagar obviamente esa demanda. No sé cómo lo va a hacer, se va a declarar insolvente, no sé, ya veremos, pero definitivamente no vuelve a las redes ni vuelve a ningún lugar. Así que sayonara a Mr. Alex Jones, por acá pues obviamente no tiene oportunidad ya, tiene un gran problema, enorme el problema. 1.440 millones de dólares. Nada más lo salvaba que se hubiera ganado tal vez el Powerball y no se lo ganó, así que no es fácil. Dicho todo eso, pues vamos a otra situación que yo creo que es importante que toquemos en este momento, y era lo que había mencionado del jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos, ¿no?, el Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, el general Mark Milley, que ha estado hablando precisamente de la situación de Taiwán y que ha indicado que el Pentágono, ¿no?, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, están en toda la disposición precisamente de apoyar a Taiwán. Van a estar entrenando y dándole armamento de última generación a las Fuerzas Armadas de Taiwán. El Pentágono no va a parar y no va obviamente a dejar de apoyar a las Fuerzas Armadas de Taiwán. Van a mandar sus supervisores, sus entrenadores, sus observadores, van a mandar todo lo que sea necesario para capacitar
al ejército de Taiwán para poder enfrentar una invasión de China. En estos momentos no hay ningún movimiento en China que indique que va a haber una invasión. Hay que recordar que son diferentes fases las que hay que llevar a cabo para planificar y para poder llevar a cabo, ¿no?, una invasión contra Taiwán, específicamente pasar ese trecho de mar, que solamente hay unos meses en particular que es navegable precisamente de China hacia Taiwán. Así que es bien pronosticable, ¿no? Es bien fácil saber con anticipación cuándo China va a invadir a Taiwán o lo va a intentar invadir. Primero porque se van a ver los movimientos militares en toda la costa, los movimientos de tropas, barcos, aviones, todo eso se va a detectar semanas, meses antes a través de satélite. Y luego, porque hay unas fechas, como he dicho precisamente, donde se puede llevar a cabo esto. Así que Taiwán tiene tiempo de más para la preparación. Si va a poder evitar que China o no invada su territorio, esos son otros $20, eso yo no lo sé. No sabemos a qué nivel China está comprometida en someter por la fuerza a Taiwán o hasta qué nivel Taiwán va a pelear por mantener su integridad. Recuerden que todo esto es parte de una discusión obviamente política que lleva muchos años, desde que en 1949 lo que quedaba precisamente del Partido Nacionalista Chino pues se fue a la isla de Formosa o a la isla de Taiwán. Chiang Kai-shek, cuando peleó contra Mao Zedong, obviamente la guerra civil, pues huyó y se refugió allá en lo que hoy en día es Taiwán. Desde entonces, pues, ha existido varias políticas diferentes que ha tenido China para el trato con esta isla, o lo que, como dice Xi Jinping en la actualidad, es una provincia rebelde. Y esto va, obviamente, en contra de lo que había dictaminado el expresidente Deng Xiaoping. Deng Xiaoping había dicho hace muchos años atrás, si hacemos memoria, de que era una China y dos sistemas, ¿ok? Dos sistemas. El sistema económico de Taiwán, capitalista, abierto al mercado internacional, y el sistema de China. Y que se podía, ¿no?, coexistir con una China y dos sistemas. Luego Xi Jinping ha echado eso a un lado y dice, no, aquí solamente hay una China, un sistema, y es como yo quiero o para la calle. Es decir, en pocas palabras, hay que hacerlo como Xi Jinping dice, y esta cosa cambió. Y no vamos a permitir que fuerzas extranjeras estén alimentando la idea de la independencia en Taiwán, de los grupos separatistas que puedan haber en Taiwán. Así que todo eso es el mare magnum de cosas que está sucediendo en estos momentos en el mundo y que todos debemos estar atentos, porque obviamente va a ser una transición, va a ser un cambio radical en lo que pueda suceder en los futuros años, porque lógicamente no hay por el momento, como he dicho, un movimiento para invadir Taiwán. O sea, para invadir Taiwán usted no solamente tiene que mover las tropas, tiene que tener planes. Una cosa es usted planificar, una cosa es usted poner las tropas ahí, una cosa es ejecutar la operación. Hay unas diferencias bien grandes y recuerde usted que hay un axioma dentro de las operaciones militares. Nada nunca sale como se planifica. Nada. O sea, hay muchas piezas sueltas y muchas cosas pueden fallar y casi siempre fallan. Una u otra. Es una cosa que lamentablemente no, el factor humano está ahí y no se puede fallar, ¿no? Es el Murphy's Law, como algunos llaman. Bueno, dicho toda esa situación, obviamente también el jefe de Estado Mayor, general Mark Milley, pues advierte sobre la posición de China. ¿Qué es lo que está haciendo China en estos momentos? ¿Qué es lo que China quiere, que aspira antes del 2050? Cómo está obviamente creciendo a nivel de tener fuerzas militares que puedan cubrir océanos, el aire y el espacio. Es decir, el gran reto. Y el Pentágono obviamente está atento a esto. Y como él dice, mira, según dice él, claro, esto con la boca, definitivamente, a nosotros no nos preocupa, ¿verdad? Debe haber que haya competencia. Lo que nos preocupa es que quieran imponerse. Bueno, el problema aquí siempre es que Estados Unidos es la mayor potencia de este planeta. Es el imperio que a mediados del siglo XX hasta la actualidad ha regido en el mundo, ha tenido hegemonía y ha tenido obviamente de aliado a los países más ricos del mundo. Ha impuesto su política económica. Cuando no ha funcionado su política económica, ha impuesto su política militar. Y esto lo hemos visto tantísimas veces. Esto no es una especulación, ni que yo soy de izquierda, ni que yo sea comunista, ni se ponga bobo usted. Simplemente es la observación de la realidad que se experimenta en el mundo en la actualidad. Dicho eso, pues aquí tenemos otras cosas que tenemos que entender. Y sobre todo, tenemos que entender claramente de que los Estados Unidos no van a ceder su espacio, ¿ok? No van a ceder su poder. China sigue con sus aspiraciones y sus aspiraciones son tanto, en cierta medida, son aspiraciones imperiales, que aunque no amenaza invadir a nadie, únicamente a Taiwán y de tomar obviamente el mar del sur de China, ¿no?, el mar meridional, que es lo que siempre ha estado reclamando a nivel territorial, no tiene aparentemente planes de expandirse como
gobierno o poder militar en el resto del mundo, pero sí tiene planes de tener fuerzas militares presentes en muchas partes del mundo, de que su influencia económica esté en todas partes. Hemos visto siempre, hay que reconocer, que China, más allá de Corea del Norte, más allá de Vietnam en su momento, o otras partes del mundo, aunque ha tenido siempre feudos con Vietnam, China no ha intervenido prácticamente en la ideología de otros países o en los sistemas de gobierno de otros países. Muy contrario a lo que era la Unión Soviética, que quería exportar, obviamente, ¿no?, esa revolución bolchevique, que quería enviar, obviamente, el comunismo en todas partes, y que, obviamente, con la cabeza de playa que tuvo en Cuba en los años 50 y 60, pues hubo un plan, obviamente, de alguna forma u otra, de infiltrarse en todo lo que se pudiese en América. ¿Que no funcionó? Bueno, pues no funcionó por diversas razones, pero esto no es el momento de discutir las razones por las cuales eso no funcionó. Ahora, hay asuntos que yo creo que debemos también recordar hoy, antes de irnos. Y se me iba a pasar, recordar a los amigos también que estamos este próximo domingo, el domingo de esta semana, este domingo 13 de noviembre, vamos a estar acá en el restaurante Peipe, acá en Caguas. Yo tengo aquí un montón de lugares a la vez a la cabeza, todos los que se están trabajando, pero estamos este domingo 13 acá en Peipe Restaurant, en la calle Betances número 52 en Caguas. Me había dicho la producción hace un rato que básicamente ya lo que quedan son poquitos espacios, muy pocos espacios, casi todo ya se ha llenado, así que las personas que todavía no han podido separar su espacio, aproveche. Esto es el domingo, la conferencia es Sobrenatural, segunda parte. Esta es obviamente la parte interesante de los lugares más extraños de Puerto Rico y los acontecimientos que suceden en estos sitios, que obviamente pues se salen de lo normal, ¿no? Por eso se le llama algunas veces fenómenos paranormales y en otras veces pues se le da otro tipo de enfoque, dependiendo, ¿no?, lo que se registre en el lugar, lo que los testigos relaten o incluso lo que podamos nosotros discutir en un momento dado de acuerdo a la evidencia que hemos recopilado en esa investigación. Dicho eso, eso es importante. Eso va a ser este domingo 13 a las 6 de la tarde en Peipe Restaurant, aquí en la Betances número 52, frente a la farmacia Betances aquí. Y esto es importante también que lo sepamos, mis amigos, y quiero traerlo para ustedes porque es parte de la discusión que voy a presentar allí, la gran cantidad de evidencia que tenemos, una gran cantidad de investigaciones fílmicos, equipos de trabajo que estuvieron conmigo, investigadores. Bueno, ahí hacemos un desglose completo, por lo menos el Parque Ceremonial de Tibes, van a poder ver del San Cristóbal, del Morro y de tantos otros sitios acá en el área de Puerto Rico, donde pues estas cosas han estado sucediendo por mucho, mucho tiempo. Aquí es importante señalar, y lo puedes dejar, Denise, no hay ningún problema. Sí, pero por favor me baja el sonido para que no nos interrumpa lo que estamos hablando aquí. Ahora, aquí es importante señalar lo siguiente, mis amigos, y referente a lo que estoy yo aquí mencionando. Aquí hay muchas investigaciones también que tienen que ver con ondas electromagnéticas, ondas hertzianas, investigaciones que vamos a presentar en el canal 2, WKQ Canal 2, que hicimos en Mega TV, también que hicimos otras investigaciones allá, y vamos a presentar, lógicamente, los fenómenos de la Casa Betania, entre muchas cosas más. Hay una larga lista de eventos interesantes por demás que vamos a estar presentando en esta interesante conferencia Sobrenaturales parte 2. Es más impresionante que la parte 1, así que los que vieron la parte 1 y todavía no están ready para la parte 2, pues ahora o nunca. Esta es la última presentación de esta conferencia acá en la zona metropolitana. Creo que vamos para Cabo Rojo con otra conferencia y vamos también probablemente para Caguas acá también con otra conferencia más adelante. Ya aquí terminamos básicamente esa cadena de conferencias sobrenatural. Creo que ahí y en Ponce se va a presentar sobrenatural también una vez más, la segunda parte. La primera parte ya se presentó. Recuerden que el teléfono de contacto es el 787-579-8600. 579-8600. Para los poquitos espacios que quedan, pueden enviar mensaje de texto, comunicarse mañana en horas laborables, a ver si todavía, o esta noche, a ver si todavía queda algún espacio. Si no, pues bueno, le pasará como a tanta gente que se queda siempre esperando cuando entrar y lo dejaron para después. Gracias como siempre por eso. Bueno, en un momento vamos a contactarnos ya con el ingeniero Orlando Pla. Me dice venir por acá, lo que ella viene y va, yo cojo un poco de agua y compartimos con ustedes acá las cosas interesantes que tenemos con ustedes. Así que aquí el webmaster da su corte para Facebook y para dejarlo para YouTube, y acá regresamos nosotros y seguimos con todo esto con ustedes. Así que gracias como siempre. Ay,
Bueno, se va a comunicar con Orlando Pla. Qué buen máster dio su corte.